Y yo creo que la prueba de que los cristianos, los católicos, los hijos de Dios, no conocemos, no sabemos, no entendemos lo que hoy se está celebrando, es el número de personas en un templo hoy. Es que, hermanos y hermanas, es el día en que Dios decidió hacerse como nosotros. Es el día en que Dios asumió lo que a Él no le correspondía asumir. Abro un paréntesis, voy a contarles uno de los tantos pecados míos, uno de tantos. Pónganle pues cuidado, anótenlo, pero no lo vayan a grabar, anótenlo nomás. Uno de los tantos pecados que yo tengo es que a mí me choca que a mí me llamen la atención por algo que yo no he hecho. Que a mí me tengan que poner la no conformidad o me tengan que jalar las orejas cuando eso no era una responsabilidad mía. Cierro paréntesis. Ese es un gran pecado mío. Y lo digo para entender que Dios no tenía ninguna responsabilidad, no tenía ninguna responsabilidad con el pecado del ser humano. Pero el día en que Él decidió hacerse como nosotros, asumió nuestras debilidades, asumió nuestras vulnerabilidades, asumió nuestra fragilidad humana y cargó con nuestros pecados. Y Él no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué hacerlo. ¿Y cómo no estar nosotros agradecidos y gozosos y exultantes con una actitud de estas que solamente expresa el infinito amor? Ese amor que nosotros no vamos a encontrar en nadie y en nada. El amor que es capaz de asumir toda nuestra realidad humana para rescatarnos, para liberarnos, para sanarnos, para perdonarnos y en una sola palabra, para salvarnos. Para salvarnos. Oigan bien, ni el chapulín colorado, pues, ni el chapulín colorado. Hermanos y hermanas, este misterio, este acontecimiento fue la puerta de entrada, fue el inicio del gran misterio pascual de Cristo. Lo que estamos próximos a celebrar, para lo que nos hemos preparado estos 40 días de la Cuaresma, lo que vamos a celebrar en la Semana Santa y que prolongaremos durante 50 días de gozo pascual. Esto de la encarnación del Hijo de Dios fue la puerta de entrada para asumir en la adorable persona de su Hijo Jesucristo la pasión, la muerte y la resurrección. Vuelvo y repito, hermanos y hermanas, a lo mejor nuestra razón no logra asumir, no logra captar, no logra entender un misterio como este. No lo logramos. Puede sonar a una historieta más, a una fábula más, a un mito más, a un cuento más, incluso me voy a atrever a decir
con mucho respeto, a un cuento chino más de la existencia. Pero no es así. Y hermanos y hermanas, nosotros que estamos hoy aquí y todos los bautizados y católicos que hoy han celebrado o están celebrando en este momento esta gran solemnidad, para nosotros hoy aprendamos de la Santísima Virgen María, como dice la palabra de Dios, orgullo de nuestra raza. Aprendamos de ella lo que se necesita precisamente para simplemente disponerse para acoger esta grandeza de Dios, esta sublimidad de Dios. Hoy la liturgia de la palabra nos enseña que se necesita tener fe. Eso es lo primero. Se necesita tener fe. Miren, hermanos y hermanas, la Santísima Virgen María tenía que ser una mujer de mucha fe. ¿Por qué, Padre? Porque en María habían dos actitudes que le agradaron a Dios. María le creía a Dios y María esperaba en las promesas de Dios. Le creía a Dios y esperaba en las promesas de Dios. ¿Y eso en qué se sustenta, Padre? En que ella era una mujer, no tenía ningún valor en la sociedad. En que ella era una mujer del común, una más, como cuando nosotros estamos en centros comerciales o entre multitudes o en la estación del Mío, yo qué sé, o en un concierto de esos que ustedes suelen ir. No, mentira, ustedes no, pero estamos en medio de multitud y usted ve que hay muchas mujeres ahí, y muchas mujeres que uno no reconoce, no identifica, uno no sabe quién es, pero usted sabe que ahí hay una mujer. María era una más. Ella no era hija de nobles, ella no era pues la princesa tal, ella no era la señorita tal, cierto, de tal país, y tenía una banda y una corona, no, nada, ella era una más. Vuelvo y repito, era una mujer, no tenía ningún valor, ella era del común, y además padecía el dolor y padecía el sufrimiento del pueblo judío, del pueblo de Dios, sometidos, maltratados, menospreciados. Entonces mire todo con lo que ella cargaba, y con todo lo que ella cargaba de la realidad de la vida, ella solo creía en Dios, le creía a Dios y esperaba en Dios. Es decir, antes de que aconteciera todo lo que aconteció, que estamos celebrando hoy, en María lo único que tenía era, ¿qué? Fe. Ella no tenía sino fe. No que María tenía una cuenta en el banco, una platica en el banco, no que María tenía el closet lleno de la mejor marca de ropa de la época, no, que María se había hecho una cirugía, se había tatuado las cejas, no, nada de eso, no, que María, nada de esas cosas, que tenía títulos colgados en la pared, no, nada de eso. Lo único que la Virgen María tenía era ¿qué? Solo tenía fe. Ella no tenía sino fe, no más. Y la fe le hacía creerle a Dios y esperar en Dios, y era lo único que a ella le ayudaba en medio de su realidad. Una mujer, no tenía ningún valor en la sociedad, era del común, nada distinguida, y en medio de una realidad de tribulación de su pueblo. Ahí estaba la fe.
Lo segundo que la Santísima Virgen María nos enseña para poder acoger la grandeza de Dios: primero, la fe; segundo, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. Menos mal, hermanos y hermanas, menos mal que en la época de la Virgen María no había internet. Menos mal que no habían celulares, menos mal que no habían redes sociales, porque se nos hubiera tirado el plan de salvación, hermanos y hermanas. De pronto la Virgen María se hubiera distraído con esa pendejada. ¿Qué tal que llega el ángel y le suena el celular? ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Se hubiera tirado el plan salvífico de Dios. Pero no. Ella en su fe supo escuchar la voz de Dios. Y cuando la escucha, la acoge. ¿Y saben por qué ella le da apertura total a lo que el ángel le está comunicando en nombre de Dios? Porque lo que el ángel le está comunicando y transmitiendo le da solución, le da respuesta y le da plenitud a lo que ella padecía. Ser mujer, no tener ningún valor, no ser nadie, una del común, y tener que padecer la tribulación. Lo que el ángel le comunica le da solución y respuesta a lo que ella experimentaba. Por eso acoge esa palabra de Dios. Y lo último que nos enseña la Santísima Virgen María es que lo que se acoge de Dios solamente se hace realidad si se vive, no más. No era el discurso, no era la charlatería, no, el bla bla bla, no era el aparentar, no. Ella simplemente acoge y hace que eso se haga vida en su vida, no más. Nosotros sabemos que de José, bueno, no está, de José sabemos que no pronunció ninguna palabra, ¿cierto? Ninguna. No conocemos ninguna palabra pronunciada por José. Y de María, muy poquito. Muy poquito. Pero lo poquito que pronunció, suficiente. Suficiente. Mujeres, no se necesita alegar tanto. No se necesita mover la lengua tanto. No se necesita. Basta con escucharlo y acogerlo y dejarlo actuar, dejarlo acontecer. Esto es para todos. Molesté ahí entre paréntesis a las mujeres, pero es para todos. Es para todos. Es la actitud que nos surge en nuestra vida acoger. Miren, hermanos y hermanas, es un signo y es un signo supremamente de zarandearnos la vida. 4 mujeres anotadas en las intenciones, o clamándole a Dios por el vientre que hay, el bebé que hay en su vientre, o clamándole a Dios poder concebir en su vientre. Eso nos dice mucho de la realidad en que nosotros estamos. Hermanos y hermanas, no le estamos dando oportunidad a la vida. No estamos anhelando la vida. Y hermanos y hermanas, si no anhelamos la vida y si no le damos oportunidad a la vida, tampoco estamos anhelando a Dios, ni le estamos dando oportunidad a Dios, porque Dios se manifiesta, Dios se revela a través de la vida. A través de la vida.
¿Qué le estamos pidiendo a Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Eso sí valdría la pena que nos preguntáramos. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? En estos días alguien me preguntó, ¿cuándo abren las intenciones para empezar a pedir por la selección Colombia para el Mundial? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué le estamos pidiendo? Porque de pronto lo que le estamos pidiendo no es lo que Dios quiere darnos. Y si nosotros no logramos acoger lo que Dios nos quiere dar, pues hermanos y hermanas, jamás tendremos esta maravillosa experiencia de Dios en la vida como la tuvo la Santísima Virgen María, y jamás podremos experimentar la salvación de Dios, el Dios con nosotros. Padre Luis, gracias por acompañarnos en esta hermosa experiencia llamada Amar Adentro. Gracias porque su cansancio nos hace descansar. Gracias por ayudarnos a crecer en la fe. Gracias por ser un instrumento de Dios, por su gran sí que sostiene la fe de muchas personas. Hace aproximadamente un mes, a mi esposo le descubrieron mediante una radiografía un nódulo de 11 milímetros en su pulmón. El mayor grado de probabilidad es que era cancerígeno maligno. Ese jueves vinimos aquí y tú en ese jueves de encuentro nos pediste a todos que nos ubicáramos estratégicamente en las esquinas de las bancas que hay en el templo, porque ibas a pasar con el Santísimo y nos ibas a dar una bendición a cada uno con él. Ese día le pedí tanto a Dios por la salud de mi esposo, y tú nos diste nuestra gran bendición. A los días tuvimos que repetir los exámenes y el nódulo milagrosamente ha desaparecido. Gracias por esa bendición, por abrazarnos con tu fe. Te queremos mucho. Miren, hermanos y hermanas, comparto este testimonio porque los testimonios son para eso, para compartirlos, para que crean, así lo hemos escuchado últimamente en los evangelios, porque a lo mejor en esta pareja de esposos lo único que ellos tenían era fe, no más. Y según dice ella ahí, lo que yo he podido compartirles es mi fe. Es con la fe, hermanos y hermanas, es con la fe. Es solo con la fe, hermanos y hermanas. Basta la fe. Es el punto de partida. Es el punto de partida. Si no hay fe en nosotros, jamás podremos experimentar el misterio de la salvación de Dios en nuestra vida. Que así sea.